Hola a todos, en este video exploraremos un tema fundamental en la literatura infantil y juvenil, el héroe, el viaje y la sombra, a partir del artículo de Fanuel Hanna. Descubrimos que muchas de las historias que leemos desde pequeños contienen estos tres elementos que ayudan a los personajes a crecer y enfrentarse a desafíos. Hoy analizaremos cómo estos conceptos están presentes en uno de los cuentos más conocidos y queridos, El patito feo. Pero, ¿qué significa realmente estas tres palabras, héroe, viaje y sombra? A continuación les explicaremos las tres categorías. La primera es el héroe, que en la literatura infantil y juvenil representa un personaje que enfrenta desafíos, y aunque pueda no ser un héroe tradicional con superpoderes, demuestra la valentía, la perseverancia y la resiliencia en su camino. La segunda categoría es el viaje, la cual puede ser tanto físico como emocional, y representa el proceso de crecimiento y autodescubrimiento del héroe. Este viaje simboliza el aprendizaje y la evolución del personaje, en donde cada paso que da la transforma y lo acerca a su verdadero potencial. Por último, está la sombra, un concepto que se refiere a los obstáculos, miedos o figuras antagonistas que el héroe debe enfrentar para superar sus propias limitaciones y avanzar en su viaje. Una vez explicado estas categorías, es momento de introducir el texto literario seleccionado para el análisis, presentando El patito feo. Es un cuento que encarna profundamente estos conceptos en esta historia. El protagonista es un patito que debido a su apariencia es rechazado y ridiculizado por su propia familia y por los animales que lo rodean. Esto lo lleva a un viaje de búsqueda y descubrimiento de sí mismo, en el cual enfrenta soledad y adversidad. Al final del cuento, el patito descubre que no es un simple pato, sino un simple cisne majestuoso, y esta revelación simbólica la aceptación y la celebración de su identidad verdadera. Para el análisis de estas categorías, empezamos a explicar cómo el patito refleja cada uno de los conceptos que Hannan desarrolla en su artículo. En primer lugar, tenemos el héroe. En esta historia, el patito, quien a pesar de no poseer atributos físicos o cualidades de un héroe, demuestra una valentía y una fortaleza inusuales. A pesar de los insultos y los maltratos que sufre, el patito sigue adelante impulsando por un deseo profundo de pertenencia y aceptación. Su valentía radica en su capacidad de soportar el rechazo y la adversidad sin perder su bondad ni su esperanza de encontrar un lugar al que realmente pertenezca. La segunda categoría, el viaje, es tanto literal como simbólico. En el caso del patito, su viaje comienza cuando se aleja de su hogar, impulsado por la necesidad de escapar del constante rechazo y la burla que enfrenta. Esta travesía lo lleva a varios lugares, donde busca refugio y comprensión, pero al no encontrar la aceptación, continúa su camino. En el sentido simbólico, el viaje del patito representa un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Es un camino de evolución interna en el que, aunque enfrenta soledad y tristeza, también gana fortaleza y sabiduría. Finalmente, el viaje culmina cuando descubre que es un cisne, lo que lo permite reconciliarse consigo mismo y encontrar su lugar en el mundo, completando su proceso de transformación. Por último, tenemos la categoría La sombra. El patito feo se manifiesta a través del rechazo, la burla y la soledad que el patito enfrenta a lo largo de su vida. La sombra representa todos esos obstáculos y espectáculos oscuros de su experiencia que lo hacen dudar de su valor y lo llenan de inseguridad. Esta sombra también incluye los temores e inseguridades que surgen en el patito, quien al verse tan diferente a los demás, llega a cuestionar su propia identidad y su derecho a ser amado. Al final el patito logra superar esta sombra cuando descubre su verdadera identidad como un cisne. Esta revelación le permite comprender que su diferencia en su fortaleza y que los desafíos y sufrimientos que experimentó en el pasado solo contribuyeron a fortalezas en su carácter. Como por último, conclusión, para cerrar este video, es importante concluir con una reflexión sobre el impacto y la revelación de los conceptos de héroe, viaje y sombra. En las historias infantiles y juveniles, en particular El patito feo, pueden mencionar cómo esta historia a través del patito como héroe enseña lecciones valiosas sobre la perseveración, la importancia de la autoaceptación y el valor de las diferencias. El viaje del patito nos muestra que los momentos difíciles y los desafíos forman parte del crecimiento personal
y que aunque enfrentemos obstáculos, representamos por la sombra. Esto nos ayuda a descubrir nuestras verdaderas identidades y nuestro lugar en el mundo. Finalmente, invitamos a los espectadores a reflexionar sobre las veces que ellos mismos han tenido que actuar como héroes en sus vidas, enfrentar sus sombras o emprender un viaje hacia la autoaceptación. Concluyendo con este video, como el patito feo, todos somos héroes de nuestra propia historia y que los desafíos son solo parte del camino hacia nuestro propio descubrimiento. Les agradecemos a todos su atención. Muchas gracias.